Bienvenidos y bienvenidas a Pulso Hipotecario, el podcast de la Asociación de Brokers Hipotecarios, la ABH. Hola, bienvenidos. Les damos la bienvenida a un episodio más de Pulso Hipotecario, el podcast de la ABH de la Asociación de Brokers Hipotecarios. El día de hoy vamos a hablar un tema muy importante que va a ser el tema del sector hipotecario en la macroeconomía y lo que va a suceder o lo que esperamos que suceda en este 2023, ¿no? Sabemos que el año pasado, en algún episodio de los que platicamos con algunos especialistas, pues hablaban y coincidían muchos en que este año íbamos a empezar o íbamos a tener en el primer semestre una recesión, ¿no? Hablamos de un tema de recesión, muchos analistas coincidieron en que iba a ser una recesión fuerte, pero muy corta. Y bueno, el día de hoy quisiéramos retomar este tema y muchos otros temas más para ver qué es lo que está pasando y cómo se viene este 2023, ¿no? Para platicar de este tema y ayudarnos a esclarecer más bien todas estas dudas, en este episodio charlaremos con un invitado, la verdad es que es un invitado de lujo. Es el representante de una de las calificadoras más importantes a nivel internacional, Standard & Poor's Global Ratings, una empresa que cuenta con presencia en más de 128 países y produce 135 mil millones de datos de información. Como siempre, antes de presentar a nuestro invitado, le doy la bienvenida a Eugenio Cle, presidente y director de la Asociación de Brokers Hipotecarios. Muchas gracias, Jorge. Oye, pues qué mesa tan interesante la que vamos a tener el día de hoy, ¿no? No cabe duda que la información va a ser, o es, una de las principales armas con las que contamos para enfrentar este 2023. 2023 es un año que se ve muy, muy retador, como ya hemos platicado en otras mesas, ¿no? Y qué mejor que tener un invitado, como bien lo dices, de tan alto nivel, que nos pueda ayudar con esta información, ver cómo se ven las cosas, ¿no? Va a ser una plática muy, muy interesante y muy agradable. Pero permítanme presentar a nuestro invitado. Está con nosotros Luis Manuel Martínez, quien es director senior en el grupo de calificaciones corporativas. Se unió a Standard & Poor's Global Ratings en 2004 y ha cubierto diferentes posiciones analíticas en los sectores corporativo, infraestructura y de finanzas públicas. Antes de unirse a Standard & Poor's, trabajó en el Banco de Desarrollo de América del Norte en San Antonio, Texas, como gerente de proyectos. Inició su carrera como analista de crédito en 1998 en la banca corporativa de Banamex. Luis Manuel cuenta con una licenciatura en Economía del ITAM y una maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Bienvenido, Luis Manuel. Gracias, Eugenio. Gracias, Jorge. Muy buen día. Encantado de estar aquí. No, gracias a ti. Como decíamos, es un honor poder platicar contigo el día de hoy. Y si estás de acuerdo, podemos empezar. Y retomando lo que decía Jorge, hablemos sobre las expectativas de Banco Mundial. ¿Qué estaremos viendo este año a nivel internacional en materia económica, Luis? Sí, por supuesto. Y mira, ahora que iniciaste la charla, decías que 2023 va a ser un año retador. Pues ya llevamos varios años retadores, me parece. Digo, de memoria reciente que me viene a la mente, se generó mucha incertidumbre cuando el presidente Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos y se generó ruido en torno a lo que podría o no suceder con el Tratado de Libre Comercio, sobre todo eso siendo uno de los pilares de la economía mexicana. Vino COVID y bueno, ni qué decir, también la confusión y la incertidumbre que generó. El año pasado tuvimos el inicio del conflicto de Rusia y Ucrania, presiones inflacionarias, y bueno, pues hoy pues seguimos con la cola de todos estos riesgos, algunos que se han materializado, otros quizás no tanto, y nosotros para 2023 estamos viendo pues varias cosas que son importantes en relación a esta pregunta. El entorno, como bien dices, sigue siendo muy retador, porque las expectativas de crecimiento económico pues son lentas. Incluso nosotros esperamos una recesión moderada en Estados Unidos y bueno, todavía hay incertidumbre por riesgos geopolíticos, particularmente el conflicto entre Rusia y Ucrania. Otro punto, y creo que es muy importante subrayar esto, es que hace un par de semanas en el Foro Económico Mundial en Davos,
escuchamos un tono quizás no tan pesimista, incluso me parece que con un optimismo cauteloso por los líderes que participaron en este foro, y creo que este optimismo descansa en cierta medida por la resistencia que ha tenido la economía europea en los últimos meses, y como dice, en el contexto de la guerra o del conflicto entre Rusia y Ucrania, y recientemente por la decisión del gobierno chino de relajar su política de cero COVID, que por supuesto genera expectativas de que esto va a tener implicaciones favorables sobre la actividad económica mundial. Entonces, estos dos elementos que son positivos o alentadores, pues van a convivir todavía con un entorno inflacionario, que ese sí, aunque hemos visto algunos indicios de que las tasas de inflación se empiezan a moderar o a suavizar, la realidad es que los niveles inflacionarios a nivel global, yo diría, siguen siendo altos, y bueno, pues esto todavía está en la mente de los bancos centrales. Hablé brevemente de este retorno de China, de la reducción en las restricciones por temas de COVID, y esto ha incidido de manera inmediata en el precio de algunos commodities, de algunas materias primas, incluyendo metales, incluyendo energéticos. Entonces, pues empieza esta convivencia que creo que van a ser de este 2023 un año interesante. Y mira, si me permiten, a lo mejor me voy a extender un poquito en esta respuesta, pero creo que es importante para dar el marco de qué es lo que está enfrentando el mundo hoy. Sí, por favor. Por el lado de Europa, comenté que Europa ha sido más resistente de lo que hubiéramos esperado por el lado de crecimiento, y es que la actividad industrial y la actividad de producción, llamémoslo de manera general, de manera agregada, ha tenido un buen desempeño por todos los cuellos de botella que se generaron desde COVID, y que, pues vaya, hay varias industrias, compañías en Europa que siguen atendiendo retrasos de inventarios. Entonces, por ejemplo, la producción industrial está en niveles prácticamente récord, a pesar de los altos costos de energía. Y bueno, lo vemos, por ejemplo, en sectores que son intensivos en chips, de lo que tanto se habló, ¿no? De la escasez de chips. Bueno, pues esto ha permitido que esta industria, es un ejemplo nada más, tenga una alta actividad y está alcanzando pues, los rezagos que enfrentó. Después te diría que el mercado laboral, justamente por este entorno de alta producción, de alta actividad industrial, pues el mercado laboral en la zona europea pues está apretado, los niveles de desempleo se encuentran en niveles históricamente bajos. Todavía hay mucha demanda de parte del sector privado por mano de obra, y esto pues creo que son buenas noticias para los hogares en Europa, y que bueno, son señales alentadoras desde el punto de vista de crecimiento, aunque esperamos que en la medida en que el equilibrio entre oferta y demanda se vaya estabilizando, se vaya normalizando, pues tenderemos a ver también una gradual normalización de estas condiciones económicas. Después, en China es interesante porque en la crisis de 2008-2009, ahí vimos en China ciertos estímulos que aceleraron las condiciones de inversión, y me refiero después de la crisis, sobre todo, para salir de la crisis. Vimos condiciones muy favorables que tuvieron un impacto a nivel global, tanto por el lado de la inversión como por el lado de los precios de los commodities. En esta ocasión, nosotros estamos viendo este regreso de China con implicaciones
mucho más locales, más bien domésticas en el corto plazo, que estarán orientadas a consumo o estarán impulsadas por consumo y por servicios. Entonces, esto quiere decir que básicamente la población que regresa a sus actividades normales y en donde vemos vamos a ver una mayor movilidad. Esto va a impactar más, como dije, temas de consumo y de servicios que sin duda van a tener una repercusión en la demanda local. Ahora, esto es importante porque en la medida en que la demanda agregada en China se vaya recuperando, pues esto también tendría forzosamente que generar demanda por insumos a nivel global, mercados que son proveedores de insumos para China y, como dije hace un momento, lo vamos a ver también repercutido en precios de los commodities. Por ejemplo, nosotros pensamos que el precio del crudo, con este regreso de China, que además me parece que es más rápido de lo que hubiéramos esperado, el precio del crudo podría incluso acercarse a los $100 por barril este año. Entonces, son cosas que son importantes y no podemos perder de vista. Estados Unidos, pues sí, hay indicadores muy claros de que la actividad económica se desacelera por el lado de bienes, sobre todo el consumo de bienes. Estamos viendo una desaceleración, por ahí no tanto por el lado de servicios. Nosotros sí estamos esperando una recesión muy moderada en Estados Unidos, de menos de 1%, y bueno, algo con lo que sigue trabajando la Reserva Federal es con el tema inflacionario, y si bien también esperamos una normalización en las tasas de interés, pues esta tendería a ser gradual. Ahora, todo esto en resumen, creo que como hay que balancearlo, hay que verlo, es el regreso de China, por supuesto que más que bienvenido, Europa más defensivo de lo que hubiéramos esperado, y los retos a nivel macro pues siguen siendo en torno a la inflación, y en la medida en que se mantengan o se extiendan las presiones inflacionarias, pues vamos a ver todavía quizás futuras alzas de tasas de interés o una mucho más lenta normalización de tasas de interés. Esto va a seguir apretando las condiciones de financiamiento a nivel global, y sobre esa base, pues este momento tan interesante que vemos en Europa, en China, pues me parece que es arma de dos filos. Habrá que ver cómo van reaccionando las herramientas de política monetaria a nivel global. Oye, pues muy buen resumen, ¿no? Muchas gracias. Ya contestaste varias de las preguntas que yo tenía aquí. Nada más quiero retomar a ver si estoy bien, ¿no? Hablando de una recesión y del tema de inflación, ¿cómo impactaría esto al sector del crédito hipotecario? Digo, lo acabas de decir, ¿no? Tal vez un aumento de tasas que luego se van a normalizar, pero me gustaría que tú nos platicaras un poquito más. Sí, por supuesto. Mira, a ver, el sector de crédito hipotecario, pues sin duda ha estado bajo presión en los últimos 3 años, como dije, entre COVID, entre temas inflacionarios, un entorno de tasas de interés más altas. Eso ha puesto presión al sector, y esto, insisto, a nivel global. Las variables a las que hay que ponerles atención pues son todavía tasas de interés, inflación, niveles de crecimiento económico, niveles de desempleo, acceso a financiamiento para consumo de crédito hipotecario. Pero lo que sí es importante es diferenciar que la trayectoria o el comportamiento del crédito hipotecario en diferentes mercados no necesariamente va a ser la misma. Y vaya, creo que para todos es muy claro que un entorno de tasas de interés relativamente altos pues incide negativamente sobre el poder adquisitivo
de la gente y bueno, pues esto hace que la demanda de los hogares en términos generales y específicamente por vivienda, que depende de crédito hipotecario, pues se ve afectada también. Nosotros para 2023, como dije hace un momento, estamos viendo condiciones de financiamiento todavía apretadas. Y bueno, sobre esa base, me parece que pues estas condiciones de fondeo o el acceso a dinero caro, pues va a tener repercusiones sobre la adquisición o sobre, digamos, el desplazamiento de vivienda. Para el caso de Latinoamérica, pensamos que las economías más grandes, o sea, pensemos en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, incluso Argentina, las economías más grandes de la región, sí esperamos riesgos a la baja por un menor crecimiento económico en relación a 2022. En nuestros supuestos de análisis, estamos esperando que la inflación se vaya moderando, pero siga siendo elevada. Y como resultado de esto, pensamos que los riesgos que enfrenta la región pues son todavía mayores que quizás factores positivos que puedan impulsar la dinámica económica y digo, esos factores positivos son de los que ya hablé y va a depender ya de cada mercado. Ahorita podemos hablar, si les parece, podemos hablar con más detalle de México, pero les puedo ir anticipando. En general pensamos que algunos factores a considerar va a ser el precio de la vivienda, que ha estado en aumento, sigue aumentando, pensamos que va a seguir en aumento, pero también hay un déficit de vivienda muy significativo y bueno, pues la dinámica de oferta-demanda tiene muchos años que está apretada y bueno, se ha apretado más en los últimos años. Como dije, ahorita podemos hablar de eso. Pero la realidad es que desde el punto de vista del sector hipotecario vemos disponibilidad de crédito. También ya podríamos hablar más adelante de cómo estamos viendo el sistema financiero, pero creo que hay condiciones que todavía respaldan en cierta medida el comportamiento del sector para nuestro país. Perfecto, Luis. Pues sí, yo creo que ahorita entramos más a detalle en lo que estás diciendo. Jorge. Sin duda, Luis, todo lo que estás comentando, pues sí va a tener una presión importante, ¿no? El mercado internacional, lo que está pasando sobre el mexicano, ¿no? Sin duda, algunos serán positivos, algunos serán negativos, ¿no? Como lo que dices de China, es una sorpresa buena. En Europa, que está incrementando, hay un bajo desempleo. Estados Unidos tal vez sea por el contrario, con esa breve recesión que tú dices que pudiera ser en Estados Unidos. Pero hablando en términos sencillos, a ver, si tenemos una persona que está buscando ahorita un crédito hipotecario, una persona del día a día, ¿no? Una común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿cómo le afecta esta desaceleración? Si es que estamos pensando que va a haber una desaceleración en la economía de México, ¿no? ¿Cómo le afecta? ¿O cómo le afecta ese incremento de crecimiento económico, ¿no? A la persona del día a día. Sí, gracias, Jorge. No, a ver, sin duda, todo esto que estoy comentando siempre es interesante, pero es mucho más relevante aterrizarlo, llevarlo al nivel ya del bolsillo de los hogares. Exactamente. Y, a ver, es un ejercicio con cierta complejidad, no es tan evidente. Mira, nosotros pensamos que una manera de medir el impacto es en las decisiones de consumo de los hogares. Y en estas decisiones de consumo, me parece que hay tres factores que son importantes de mantener en el radar y que, por supuesto, inciden sobre el poder adquisitivo de cada persona. El primer factor, pues, es el de las fuentes de ingreso y que puede estar asociado, por supuesto, al empleo.
Otro factor muy importante es el de inflación, y el tercero es el acceso a dinero, digamos, el acceso a financiamiento. Ahora, ya teniendo esto en mente, yo creo que el impacto puede venir desde diferentes ángulos. El más importante a mí me parece que es el impacto directo, el impacto que se hace tangible y que vivimos en el día a día. Entonces, por ejemplo, pues si hoy pues un recién egresado de una universidad consigue un empleo, pues bueno, su realidad es que hoy ya tiene una fuente de ingresos y podría estar teniendo ya acceso a bienes y servicios que antes pues quizás ni siquiera los tenía pensados. Otro factor que se me ocurre así rápido, pues es el de la inflación, y creo que todos los que pues no sé, tenemos la oportunidad ya sea de ir al supermercado o de salir a comer a un restaurante, pues nos hemos dado cuenta que los precios se han elevado. O sea, a eso me refiero, que el impacto es directo y es tangible. O sea, las condiciones para el consumidor han cambiado. Creo que otro ángulo que hay que considerar es el del ánimo en el consumo. Entonces, este ánimo, o sea, todo está correlacionado, pero el ánimo es, bueno, y si este recién egresado ahora tiene empleo, pues claro que va a tener ánimo de consumir porque tiene una fuente de ingresos, y eso genera pues estímulos para no sé, dedicar su nuevo presupuesto a ciertas actividades de consumo, y se relaciona con un tercero que es en función de las expectativas también hacia adelante. Entonces, evidentemente, en la medida en que uno tenga expectativas favorables sobre sus fuentes de ingresos, sobre inflación, sobre financiamiento, pues en esa medida, yo como lo trato de aterrizar es, pues en esa medida voy a consumir más. Si mis fuentes de ingresos están más limitadas, si tengo expectativas de inflación elevada y el financiamiento está caro y no lo puedo tomar, pues entonces eso va a incidir negativamente sobre mis expectativas de consumo. Ahora, esto es así de manera muy general. Yo no estoy seguro que la respuesta a esta pregunta pudiera tener la misma medida para todos. Y esto es porque pues, la gente vive, bueno, por lo menos yo estoy hablando de México, y en el contexto de México, vivimos en un país muy diverso, y en esa diversidad pues hay diferencias importantes en el perfil económico a lo largo y ancho del país. Entonces, con estas diferencias en la actividad económica en diferentes regiones, pues creo que tenemos que pensar acorde ya a las características específicas de cada estado, de cada municipio, de cada ciudad incluso, de cómo este perfil económico afecta, digamos, ya los factores de los que hablé para la decisión de consumo. Y por eso es que si hablamos de que México, nosotros por lo menos esperamos que este año va a crecer menos de 1%, pues eso es un promedio nacional, pero no significa que todo el país va a crecer al 1%. O sea, hay estados en el norte del país y en el corredor industrial, en las rutas de exportación hacia Estados Unidos, en donde estamos viendo inversiones importantes por esta nueva dinámica de nearshoring, y en donde el crecimiento históricamente ha estado a lo mejor en 4, 5, 6%, y quizás este año pues veamos todavía crecimientos muy por arriba de 1%. Destinos turísticos es otro de los
las áreas geográficas o de los territorios donde pensamos que el crecimiento estará por arriba de 1%. Y sobre esa base, pues habría que entender ya a nivel personal pues, la posición que tiene cada uno en la economía, a nivel local, donde vive, donde participa, ver cuáles son los lugares que se van a beneficiar por una mayor derrama económica, donde habrá mejores perspectivas de empleo y donde no, y bueno, pues aquellas personas que viven en regiones con un entorno más lento, pues seguramente sus expectativas tenderán a ser más prudentes o quizás menos optimistas. Y un punto adicional que quiero comentar, pues es el de la composición de la estructura del empleo, de la plantilla laboral en México. Más del 50%, y si no me equivoco es alrededor del 55% de la ocupación laboral está en la economía informal, y digo, es alrededor de 45% que se benefician a lo mejor de tener un empleo en donde los sueldos podrían ser más estables, más predecibles, en tanto las tasas de desempleo no cambien, pero sin duda pues también este 55% que participa en la economía informal puede estar más expuesto a una desaceleración económica que tenga implicaciones negativas para el consumo en el agregado. Ok, gracias. Oye Luis, una pregunta, digo, Jorge te decía, a ver, esto dirigido a las personas que quieren obtener un crédito hipotecario, ¿esto que estamos platicando puede crear incertidumbre en el mercado? ¿Puede desalentar la toma de créditos hipotecarios? ¿O también podría llegar a afectar temas ya de cartera vencida de personas que ya han tenido crédito hipotecario, que actualmente tienen un crédito hipotecario? Sí. A ver, yo creo que sí, todo el mundo le está poniendo atención a esto. O sea, participes en la economía formal o en la economía informal, tengas empleo o no tengas empleo, todo el mundo le estamos poniendo atención, creo que a los mismos temas de inflación, de tasas de interés, y bueno, hay condiciones que generan incertidumbre. A ver, me cuesta trabajo pensar en qué momento no habría incertidumbre, o cuáles son las condiciones que se tendrían que reunir para que no hubiera incertidumbre. Tú dijiste algo súper importante al inicio de la charla, Eugenio, que es el acceso a información. Entonces, a ver, nadie tiene una bola de cristal, nadie sabe qué nos depara el futuro, siempre hay riesgos, siempre hay oportunidades, habrá incertidumbre, pero hay cada vez una mayor disponibilidad, un mayor acceso a información, y yo creo que hay que usar esa información. Entonces, quien no esté usando la información, pues a lo mejor está perdiendo una oportunidad de tomar una mejor decisión en función de sus necesidades, en función de los riesgos que hay en el entorno y de su propia adversidad o no a esos riesgos. Entonces, yo la verdad es que me voy a regresar a eso que dijiste, o sea, hay que usar la información, y ojo, esta información está cambiando todos los días, o sea, las expectativas que se generan en función de esta información que hay disponible, están cambiando. Por ejemplo, a ver, comenté de China, del gobierno chino que decidió relajar su política de cero COVID. Pues yo creo que esa decisión fue mucho antes de lo que muchos participantes en el mercado, de lo que mucha gente pensaba. Entonces, es una decisión que cambia las expectativas. Pues hay que usar esa nueva información, y si hoy pues estamos viendo que el regreso de China puede ser un factor favorable, digamos, en el entorno económico global, pues también hay que entender que si China crece y detona crecimiento en otras regiones, pues eso también trae riesgos de inflación. Entonces, genera incertidumbre todo lo que está sucediendo,
más bien yo creo que estamos siempre en un entorno incierto, siempre habrá factores de incertidumbre y bueno, pues ya tratando otra vez de aterrizarlo a nivel personal, creo que cada persona tendrá sus expectativas respecto de su empleo o su actividad económica, de sus expectativas de ingresos hacia adelante, sus expectativas de que pueda o no pasar con la inflación y que pueda pasar en términos generales en factores que afectan sus decisiones de consumo. Ahora, específicamente, toda esta incertidumbre, preguntabas si puede incidir o desalentar la toma de créditos hipotecarios o si puede ser un problema para la cartera vencida en México. Pues a ver, una desaceleración económica sin duda afecta las decisiones de consumo y sin duda pues va a tener implicaciones en el comportamiento del consumidor y por supuesto en el comportamiento respecto de obligaciones financieras. En el caso de México, la verdad es que la cartera vencida ha tenido un comportamiento, a ver, no quiero sonar muy optimista, pero un comportamiento muy bueno. Y históricamente la cartera vencida de crédito hipotecario en México ha estado en torno al 3%. Niveles prepandemia estaba por debajo del 3%, y en los últimos 2 años este indicador alcanzó 3.6%. Entonces, sí hubo un aumento, porque el entorno ha sido más adverso, pero tampoco ha sido un impacto tan significativo. Algo importante es que tendríamos que ver el tema de cartera vencida en el contexto de los castigos. No me gusta mucho usar los términos en inglés, pero no sé cuál sea la traducción correcta de los write-offs, y como dije, pues los castigos que puede hacer un banco respecto de la cartera vencida, y en México esos castigos son muy bajos. Actualmente esos castigos representan alrededor de 0.8% de la cartera total. En 2020, en plena pandemia, toparon en 1%, entonces creo que eso habla también de la salud de la cartera, y creo que si bien los factores de riesgo persisten y estamos hablando de una desaceleración una posible desaceleración económica en México, pues también es cierto que el comportamiento de la cartera vencida ha sido saludable, y sobre todo porque el perfil de clientes en el sistema financiero, y me refiero al segmento de crédito hipotecario, pues es un perfil que es cuidadoso en asegurar el repago de las obligaciones, pensando en que pues la compra de una vivienda, por ejemplo, pues es una decisión patrimonial. Digo, por ahí podría seguirme con algunas cosas, pero prefiero regresarles a ustedes para alguna pregunta. Sí, adelante, Jorge. No, y también el buen trabajo de las instituciones financieras, ¿no? En términos de la disponibilidad del crédito, de mantener sus criterios de riesgos, etcétera, ¿no? Como que también ese es un factor importante. Oye, también, Luis, nosotros en la Asociación de Brokers Hipotecarios, bueno, nuestros miembros, las personas que pertenecen a la asociación, son realmente las personas que están en el día a día con los clientes, ¿no? Son las personas que se dedican a buscar al cliente, a conocerlo, a hacer un perfil de él para darle una mejor opción de crédito entre todas las que haya en el mercado en ese momento, ¿no? Es decir, al estar con los clientes, ¿tú qué le pudieras recomendar a uno de nuestros brokers hipotecarios certificados? ¿Qué indicadores macroeconómicos debe tener en el radar todo el tiempo para poder hacer esta labor de perfilamiento, esta labor de asesoría muy buena, más profesional, más detallada con los clientes? Pues mira, a ver, nosotros como calificadora de deuda no podemos hacer recomendaciones de ningún tipo. De lo que sí puedo hablar es de qué cosas vemos
cuando hacemos análisis de riesgo de crédito. Okay. Y específicamente podría hablar de lo que nosotros miramos en las desarrolladoras de vivienda que calificamos. Nosotros incorporamos en el análisis, y a ver, nosotros hacemos un análisis que es totalmente prospectivo, entonces, o sea, yo espero que esto sea útil para ustedes, para el auditorio. Nosotros no hacemos un análisis histórico. O sea, de alguna manera, nosotros lo que pensamos es, a ver, la historia puede ser una indicación de comportamiento futuro, pero no necesariamente. O sea, en cierta medida, pues lo que pasó ya pasó. Es más importante que viene hacia adelante. Entonces, nosotros tratamos de hacer siempre un análisis prospectivo y nuestras calificaciones, eso reflejan nuestras expectativas de cómo se va a comportar ese perfil crediticio. Nosotros, cuando hacemos el análisis, tomamos supuestos de crecimiento del PIB, por ejemplo, y también de indicadores de actividad económica en los mercados relevantes. Como dije, para el caso de las vivienderas, de los desarrolladores de vivienda, nosotros identificamos cuáles son sus principales mercados y entonces buscamos también indicadores de actividad económica justamente en esos mercados. Tasas de interés e inflación son, por supuesto, relevantes en nuestro análisis, y particularmente le ponemos atención por la parte de inflación a las expectativas de precios de materiales de construcción. Porque para nosotros la rentabilidad que pueda mantener un desarrollador de vivienda es sumamente relevante en el perfil crediticio. La política de vivienda del gobierno es también fundamental. Por el lado de apoyos o subsidios que pueda otorgar el gobierno en su política pública de vivienda. Estas son más o menos algunas de las variables relevantes. No, para nada quiero decir que estas mismas variables son las que deben tomarse en consideración para seguir sobre un financiamiento hipotecario, pero sí, o sea, es lo que nosotros consideramos en nuestro análisis. Ahora, pues digo, a nivel personal, alguna vez he tomado un crédito hipotecario para comprar vivienda, o sea, mi casa, y bueno, creo que esto a nadie le voy a estar diciendo algo nuevo, pero creo que es relevante hablar o analizar el valor de la propiedad, expectativas del potencial hacia dónde puede ir el valor de esa propiedad, hacer un comparativo de las opciones de financiamiento, y más ahora con el acceso a plataformas digitales que tienen muchísima información y que permiten hacer un análisis muy detallado de todo esto. En fin, digo, son algunas cosas que me vienen a la mente. Gracias, Luis. Oye, Luis, mira, han estado con nosotros aquí en esta mesa los directores, los directores de los principales bancos, directores del área hipotecaria, ¿no? Nosotros nos dedicamos a esto, vemos el esfuerzo que ellos han hecho por tener mejores productos, por mantener tasas fijas, y eso da certidumbre a la gente que está tomando un crédito hipotecario, ¿no? Saber que no es como en otros países de que te doy un crédito a un plazo de 20 años y vas a tener esta tasa durante 7 y después la renegociamos y vemos cómo te queda, etcétera, ¿no? Estos esfuerzos que hacen nuestros amigos de los bancos, ¿tú crees que ayudan a generar más el acceso a la vivienda? Sí, a ver, acceso a la vivienda, y por acceso a la vivienda entiendo pues acceso a comprar una casa y exactamente a financiamiento. Sí. Sí, o sea, yo creo que, a ver, primero, México es un país todavía con grandes oportunidades para reducir la brecha de vivienda, eso es indudable, y sobre esa base, pues creo que también tendríamos que entender cuál es la visión de los bancos
en torno al producto de crédito hipotecario. A mí me parece que el crédito hipotecario es uno de los motores de negocio para el sistema bancario en México. Sí, de acuerdo. O sea, las tasas de crecimiento siguen siendo altas, incluso en términos reales. O sea, la cartera de crédito hipotecario pues debería estar creciendo a doble dígito, por lo menos ha venido creciendo a ritmo de doble dígito, y pensamos que va a seguir, si no en doble dígito, muy cerca de doble dígito. Y la realidad también es que la penetración en este segmento pues no es muy alta, más bien yo creo que es relativamente baja. Entonces, sobre esa base sí creo que pues hay que entender que hay oportunidades de negocio. Entonces, los bancos sin duda están tomando acción para aprovechar justamente las condiciones del segmento hipotecario y están tomando acciones que ayudarían a impulsar el acceso a financiamiento. Una de las cosas que están haciendo es que están tratando de diferenciar el perfil de riesgo de cada cliente. Entonces, están haciendo quizás una segmentación mucho más granular y están estableciendo condiciones de financiamiento ya mucho más precisas o personalizadas para ese perfil de cliente. Y creo que también pues, hay un mejor entendimiento del perfil crediticio para este producto. Entonces, por ejemplo, algo que hemos visto es algunos bancos que quizás han trasladado en cierta medida el alza de tasas a cierto segmento de la cartera, pero para quizás el perfil de cliente más sólido, pues el traslado de tasas no ha sido tan significativo. Entonces han sido muy cuidadosos los bancos en, por una parte, proteger su rentabilidad, pensando que los costos de fondeo se han elevado y, pues bueno, ellos pensando en no tener una erosión en márgenes, pues también han trasladado el costo financiero a sus clientes, pero no ha sido así en todos los casos porque han sido cuidadosos de no destruir demanda. O sea, la demanda de crédito está ahí, pero también la demanda de crédito ha sido muy sensible desde el inicio de COVID a un entorno adverso. Y por ejemplo, para ilustrar un poco lo que estoy diciendo, yo lo compararía con el crédito al consumo. O sea, el crédito al consumo, ahí sí hemos visto aumentos muy significativos en el costo del financiamiento, aunque también hay que tener en consideración que en México el cliente que toma crédito al consumo es lo que llaman, son clientes totaleros, que le llaman, que son clientes que intentan asegurarse de repagar el total de los saldos sin incurrir en costo por intereses. Y bueno, esta es una de las cosas que me parece que están haciendo los bancos, lo están haciendo bien, se están manteniendo competitivos y bueno, en el caso de los financiamientos con apoyos de parte del gobierno, por ejemplo, el lado del subsidio, eso sí se ha perdido. Pues ya los montos de subsidio a la vivienda, sobre todo en el segmento de interés social, pues ya no están en los niveles que vimos hace algunos años. Y bueno, sobre esa base, pues también la penetración a ese segmento pues se ve mucho más limitada. Entonces, digo, es más o menos la foto de cómo estamos viendo las cosas y sí, sin duda pensamos que los bancos van a seguir trabajando para explotar esta subpenetración en el segmento hipotecario del que comenté. Ok. Oye, la principal función de los brokers certificados que están dentro de la asociación, obviamente es la asesoría a los clientes de cuál es el crédito que más les conviene, cuál es el crédito correcto para ellos, y en una época como la que estamos viviendo también es cuál es el crédito donde vas a estar
más cómodo y con más certeza, ¿no? Tú hablabas de que el sector hipotecario tiene un crecimiento de 2 dígitos y así se ha mantenido. Yo estoy seguro que también es por el déficit de vivienda que también hablabas hace un momento. Pero ¿crees que nosotros en nuestro sector de brokers hipotecarios podamos ayudar a que este crecimiento que decías de doble dígito pueda seguir adelante y sea mejor por una buena asesoría? Mira, yo creo que en la medida en que un cliente potencial, un acreditado potencial tenga un mejor acceso a información y además hay tanta información que a veces es muy fácil perderse o confundirse en lo que uno está viendo. Creo que en la medida en que como dije, un cliente, un acreditado potencial tenga acceso a información de calidad, esté mirando la información correcta, y sin duda eso puede respaldar las decisiones de tomar un crédito, tomar un financiamiento para comprar una casa. Como dije antes, hay muchos factores que inciden en las decisiones de consumo y por supuesto, un buen acceso a información, una buena orientación deberían tener incidencia en los planes, en la estrategia que pueda tener una familia desde el punto de vista patrimonial y para adquirir una vivienda. Ok. Oye, ya para terminar y ya para no abusar de tu agenda, yo no me puedo aguantar, te tengo que hacer una pregunta. Hablamos de que Estados Unidos va a entrar en una recesión moderada leve, ¿no? ¿Cuándo consideran ustedes que va a ser esta recesión? Porque ya lleva mucho tiempo Estados Unidos diciendo ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, ya vamos a entrar. ¿Cuándo va a ser esto? Sí, mira, nosotros lo que traemos en el radar es que esta recesión debería llegar de aquí al verano. Okay. Y como dije, sería una recesión moderada. A lo mejor algunas de las cosas que pueden o no ser útiles para ustedes y para propósitos de esta conversación. La inflación que estamos esperando en el crecimiento que estamos esperando en Estados Unidos para este año es de 0.1% negativo. Entonces sí es recesión, pero es moderada. Tenemos un escenario pesimista en donde esperaríamos que la recesión podría alcanzar hasta 0.7%. Y esto es también un entorno inflacionario un poco más severo. Por ejemplo, nosotros lo que estamos viendo es que en 2023 la inflación en Estados Unidos llegaría a 4.2%. En este escenario pesimista, la inflación estaría en 4.7%. Pues eso quiere decir que las condiciones para la actividad económica pues todavía serían más desfavorables. Pero bueno, para 2024 ya estamos esperando que Estados Unidos se normalice y regrese a territorio positivo en crecimiento. Oye, ¿y en México la inflación doble dígito? No, mira, la inflación nosotros la tenemos estimada. Y ojo, más que una estimación, son supuestos. Como nosotros hacemos, o sea, no somos una casa de proyecciones, digamos, y no hacemos evaluaciones, sino que más bien hacemos el análisis de riesgo. Trabajamos con supuestos más que hacer proyecciones. Entonces quiero hacer esa precisión. En México nosotros estamos asumiendo que la inflación este año va a ser de 5.8%, okay, con un crecimiento de 0.8%. Ahora, en un escenario pesimista similar a lo que comenté con Estados Unidos, la inflación estaría en 6.3%. Okay. Y el escenario pesimista es que México no crece, se queda igual que el año pasado. Ahora, todo esto entendiendo este tema de inflación en el contexto de los objetivos de Banco de México, que es inflación del 3%, con un rango ahí de aproximadamente 1%.
Pues yo creo que si alcanzáramos una inflación por debajo del 4%, el Banco de México estaría contento. Ok, perfecto. Oye, pues muchísimas gracias, La verdad fue una plática muy, muy agradable y con mucha información, como decíamos al principio, ¿no? Jorge. Bueno, pues la verdad es que todo lo que acabamos de escuchar son muy buenas noticias. Recordemos, nuestros socios estratégicos, las instituciones financieras, tienen la disponibilidad de ofrecer créditos hipotecarios, están trabajando muy fuerte para mejorar productos, para mejorar procesos. Entonces, recordemos una frase que surgió en uno de los episodios anteriores. El mejor momento para tomar un crédito hipotecario es cuando lo necesitas. Pues Luis, muchísimas gracias. Hasta aquí este nuevo episodio de Pulso Hipotecario. Damos nuevamente las gracias, Luis, por haber estado con nosotros, y a nuestra audiencia también, gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestro siguiente episodio. Y recuerden, en la Asociación de Brokers Hipotecarios estamos unidos todos bajo una misma institución. Nos escuchamos y vemos en la próxima ocasión. Gracias por escuchar un episodio más de Pulso Hipotecario, el podcast de la ABH. Nos escuchamos la siguiente semana. Para confiar, debes preguntar si a la ABH tu broker afiliado está.